Bienvenidos a la clase de macroeconomía. Vamos a comenzar con este primer bloque con la temática Introducción a la economía. En este primer bloque vamos a analizar algunos conceptos, los cuales son el concepto de economía, necesidades, factores productivos, escasez, bienes, el objeto de estudio de la economía, problemas fundamentales de toda economía, los tipos de economía y las disciplinas económicas. Iniciamos. ¿Qué es la economía? La economía es una ciencia social que estudia cómo la sociedad distribuye sus recursos escasos para satisfacer las necesidades económicas a través de la producción de bienes y servicios. Podemos decir que la economía es una ciencia social que estudia al hombre y cómo el hombre resuelve sus problemas económicos. Su función es distribuir esa riqueza nacional, esa riqueza empresarial, esa riqueza familiar. Y a través de esa distribución se generan bienes y servicios a través de las fuerzas de oferta y demanda. Existen algunas ideas asociadas al concepto de economía. Entre ellas se encuentran las necesidades. Cada día nuestras necesidades son más ilimitadas, crecientes y cambiantes a medida que la economía evoluciona, a medida que crecemos, que evolucionamos, a medida que nos profesionalizamos. Esa es la razón por la cual la necesidad y la economía son dos conceptos unidos. Existen también los factores productivos. Son aquellos necesarios para que la producción de bienes y servicios satisfaga las necesidades de los individuos. Estos factores son la tierra, el trabajo y el capital. ¿Qué es la tierra? Valga la redundancia, aquella porción de terreno donde se ubican las empresas, las familias y los edificios gubernamentales. Ese es el factor tierra. Ese factor tiene una remuneración o un precio, que es la renta de la tierra, un alquiler por su uso. El otro factor es el factor trabajo. Este factor trabajo no es más que la fuerza de trabajo que el hombre realiza cada día y lo ofrece a las empresas a cambio de un sueldo y un salario. Quiere decir que el precio del trabajo es el sueldo y el salario. Y el capital no es más que la inversión que realiza el empresario y cuyo propósito es obtener un precio, que ese precio se le llama ganancia o beneficio. En conclusión, existen tres factores productivos principales a nivel económico: la tierra, el trabajo y el capital. La escasez no es más que la ausencia de bienes y servicios para satisfacer necesidades, en nuestro caso necesidades económicas. Y el bien es todo medio capaz de satisfacer una necesidad. Un bien puede ser una mercancía, pero también puede ser la satisfacción de una necesidad a través de un servicio. ¿Qué es el objeto de la economía? El objeto o propósito de la economía no es más que utilizar los factores productivos, tierra, trabajo y capital, que son escasos. Ahora, ¿para qué? Para producir bienes y servicios. Hay que decidir cómo utilizarlos. Se utilizan en forma eficiente, efectiva y eficaz. Quiere decir que el uso combinado de estos factores para producir bienes y servicios debe generarse en un 100%. De esa forma se cubren esas necesidades ilimitadas de toda la población y se satisface a esos individuos. Existen tres problemas fundamentales a resolver. Algunos economistas también decimos que existen tres interrogantes que toda economía debe resolver: que producir bienes y servicios para satisfacer a la creciente demanda de la población, para satisfacer necesidades crecientes e ilimitadas con recursos escasos. ¿Cómo producir? A través de la combinación óptima de los factores tierra, trabajo y capital. Por ejemplo, un agricultor necesitará más tierra para cultivar. Una empresa de servicios utilizará quizás más factor de trabajo para contratar personal.
Una empresa de maquinaria utilizará más capital a nivel de equipos para invertir en esos equipos. Entonces, dependiendo de la actividad económica, el cómo producir va a utilizar unos factores más que otros factores. Finalmente, ¿para quién producir? Para satisfacer bienes y servicios o la demanda de esos bienes y servicios que exige la población. Las economías tienen una clasificación dependiendo de cómo éstas resuelvan sus problemas económicos. Las más conocidas hoy en día son la economía capitalista de mercado y la economía de planificación central o socialista. Podemos mencionar que la economía capitalista, en ella los recursos se asignan por la interacción de los agentes económicos. Estos agentes son las empresas, los hogares y el gobierno, quienes guiados por su propio interés se interrelacionan en un mercado mediante la fuerza de oferta y demanda y coordinan sus acciones a través de la fijación de precios. Entonces, una economía capitalista es donde existe un libre mercado, una libre competencia, existe la interrelación o la interacción entre la oferta y la demanda, existen muchos empresarios o muchos consumidores. El gobierno lo que hace es equilibrar, ¿ya?, esa negociación entre los empresarios y las familias o los trabajadores, de manera que exista un precio que satisfaga las necesidades del capitalista, pero también satisfaga las necesidades de la población. Ese precio, esa cantidad, evolucionan a través de las leyes del mercado, que son la oferta y la demanda. Por esa razón, hoy en día gran parte de la población mundial se rige por el modelo de economía capitalista o de mercado. El otro tipo de economía es la economía de planificación central o socialista. Aquí el gobierno es el único que decide el qué producir, cómo producir y para quién producir. No existen empresarios. El gobierno es el dueño de los medios de producción y es quien establece el mandato a través de los organismos nacionales, gubernamentales. Es quien decide el poder político, el poder jurídico, el poder legislativo, el poder ejecutivo y, en conclusión, todos los poderes. Se dice que son economías dictatoriales. Tal es el caso de la economía venezolana y la economía cubana, que se rigen bajo este tipo de economía socialista. Existen dos grandes disciplinas de la economía. Uno es la macroeconomía, que estudia a la economía como un todo, estudia la economía en forma general, analiza la evolución de un país, analiza la evolución del comercio internacional a través de sus agregados macroeconómicos. Entre esos agregados macroeconómicos o variables económicas del colectivo nacional se encuentra la inflación, el Producto Interno Bruto, el desempleo, el empleo, el déficit público, las tasas de cambio, la balanza de pago, el crecimiento económico, el ahorro externo, el ahorro interno, el desarrollo económico, entre otras variables macroeconómicas. A nivel mundial, la macroeconomía internacional es quien analiza esas relaciones económicas entre los países. La otra clasificación o la otra rama de la economía es la microeconomía. Algunas teorías plantean que la microeconomía es un subconjunto de la macroeconomía, ya que la macroeconomía analiza las relaciones entre empresas, familias y gobierno, a diferencia de la microeconomía que solamente tiene dos agentes individuales económicos, que son los consumidores y las empresas. A nivel microeconómico se analiza el mercado en base a sus leyes, que es la oferta y la demanda. Se analiza la teoría de la producción, se analiza la teoría de los costos, la teoría de mercado, la teoría del consumidor, las curvas de indiferencia, la utilidad marginal y la utilidad total, que son algunas variables microeconómicas. En conclusión, la microeconomía siempre va a depender de la macroeconomía, pero esta a su vez necesita herramientas microeconómicas para poder identificar la solución a los problemas económicos. Hasta aquí en la primera parte de la clase introductoria. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en el próximo evento.